Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenos medios días, como siempre digo. ¿Cómo les va? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo están las actividades, las cosas de la vida? Uy. Hoy volvemos al día oficial porque la semana pasada tuvimos un cambio de día, pero ahora ya volvimos al día oficial. ¿Estoy al medio? Sí, estoy al medio. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, Caro, ¿cómo estás? ¡Qué puntualidad! ¡Qué linda! Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Voy a ordenar aquí un material que les voy a compartir para mostrarles algunas fotitos. Bueno, hoy día tenemos un tema bien interesante. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya. Bueno, hoy día es un tema en realidad, un tema que claro, tiene sus especificidades. Les puedo contar cosas específicas sobre el tema de los restaurantes, los nightclubs y los cafés árabes, persas, griegos, armenios que había en Estados Unidos y en Inglaterra en los años 70 principalmente, que hubo un boom, y su importancia en el desarrollo de la danza oriental en esos lugares, en Occidente, o sea, desde esos lugares hacia Occidente. Ya vamos a hablar por qué pasaba, qué cosas se descubrían. Ahora vamos a ver qué cosas se descubrían, cuáles fueron como las vivencias que tuvieron algunas bailarinas también de que se presentaban ahí. Les voy a contar algunos de sus nombres para que las conozcan. Me parece importante conocer a esas pioneras también. Y me parece también que es como darnos cuenta de que es una historia que viene de hace tiempo. Ya vamos a hablar de eso, ¿cierto? Como que no es algo como el hecho de la entretención, este mundo, esta industria, este mercado de la entretención ligada a la danza a las danzas del Medio Oriente, de Oriente, viene desde hace tiempo, hace tiempo. Lo que pasa es que ese mercado ha tenido cambios, ¿cierto? Ha tenido ciertas evoluciones, se han agregado cosas nuevas, entonces todo va cambiando y por esa razón a veces no vemos lo que pasaba en un origen. Entonces por eso me parece importante conocer esta historia. Invito precisamente, como decía, no sé si vieron cuando puse la difusión del live de hoy, cuando les contaba en un post hoy día lo que íbamos a conversar, les contaba, les invitaba a quienes son de regiones, de ciudades diferentes de Chile o de fuera de Chile, que cuenten o comenten los restaurantes árabes que conocen, donde vieron danza oriental por primera vez, los cafés. A veces también estos espacios están ligados a los clubes árabes, al sirio, al palestino, aquí también. Ahí podíamos, si bien no son como un lugar de entretención privados en rigor, sino que son más bien de una comunidad, una colonia. Igual en algunos momentos tenían noches árabes, ¿cierto? En el Club Árabe de Viña, por ejemplo, fue importante en ese sentido, y otros. Así que cuéntenme ahí las que tengan recuerdos, anécdotas, vivencias, ya sea porque vieron un show en algún lugar o porque bailaron, ¿cierto? Vamos a recordar también algunos de esos lugares en Chile, que es interesante también conocerlos. Bueno, ahora pandémicamente la cosa está más difícil, hay lugares que están cerrados, hay lugares que hace tiempo cerraron también, o que cambiaron de dueño y que ya no tienen bailarinas, pero hubo un momento también bien interesante en los 90, eso sí, aquí, como posterior, que estuvo bien movida la cosa. Ahí vamos a recordar algunas de las bailarinas de esos lugares y vamos a recordar a esos espacios y algunas de sus dueñas y dueños. Bueno, yo no conozco a todos los dueños, pero conozco a una más, que le vamos a hacer un homenaje ahí. Vamos a tener algunos recuerdos. Además, chiquilla, a mí me parece, ¿saben qué me gusta? Les voy a decir lo que me gusta. Hola, Connie, ¿cómo estás? Les voy a contar o les voy a decir, a justificar lo que a mí me gusta de este tiempo, de este contexto, de estos lugares, de esta movida que hubo de cafés, nightclub, restaurantes. Lo que me gusta es que, claro, piensen que finalmente estos lugares eran abiertos, los dueños y dueñas
eran personas nativas, eran en el fondo inmigrantes, ¿cierto? De distintos lugares, no solo del mundo árabe. Pero quienes bailaban en general eran bailarinas del lugar también, o sea, de Estados Unidos o de Inglaterra, que se habían formado en danza al vientre. Pero, dependiendo de quién había abierto, de quién era el dueño de ese lugar, de qué tendencia tenía, por ejemplo, si el dueño era de iraní, o la dueña era de Irak, o si los dueños eran de Armenia, o de Turquía. Obviamente eso hacía que el perfil cultural desde los músicos en adelante hacía que tuviera características específicas partiendo por la música. Pero la interpretación venía de los mismos recursos que tenían estas bailarinas que habían aprendido a danza oriental. Entonces, hola Natsira, ¿cómo estás? Un abrazo para Perú también. ¿Cómo estás? Hace rato que no sabía de ti. Qué bueno verte por aquí. Entonces, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta ahí de toda esa movida? Me gusta la mezcla, me gusta la comunicación, porque el Raxcharki, chiquilla, aquí voy a emitir mi opinión absolutamente. Y las invito a expresarse también, a que generemos esta conversación, debate que siempre surge en estos live y que ustedes saben que para mí es lo más valioso, ¿cierto? Como que eso es lo que más me gusta, que generemos estas conversaciones. Me parece que en el desarrollo de la danza oriental, desde cierto momento en adelante, desde los 90 diría, se fueron como generando divisiones. Ahí lo voy a dejar para leer el comentario de Nati. El Club Árabe de Viña, con los eventos como para matrimonio y otros, es abierto. Pero en cuanto a eventos con la cultura, cerrado. Ah, ahora creo que es más hacia la comunidad, hacia la colonia. Pero es más como un centro de eventos. Perfecto, ya. No hay como un restaurante, ya. ¿Y qué restaurantes hay en Viña? ¿Hubo algún restaurante árabe? Ahora yo sé que hay muchos chaguarmas. Como que hay una calle, la calle Valparaíso, y está llena de chaguarmas. Como de lugares que venden chaguarmas. Pero ¿recuerdan algún restaurante árabe por ahí? A ver. Estoy segura que algunas de las pioneras de la danza en la quinta región, la Jacqueline Wilson, por ejemplo. Estoy seguro que tiene que haber bailado en algún lugar. Pero yo no me sé tanto los nombres. Por eso, si saben, vayan ahí contando, para que hagamos historia y memoria también. Bueno, continúo con mi idea. La Caro sabe mucho de esto. En los 80, en Antofagasta, la Unión Árabe empezó a realizar la Gran Noche Árabe en el Hotel Antofagasta. ¡Qué entrete! Y para esas ocasiones bailaba el conjunto folclórico de Dabke y se invitaba a Teresa Saba, que viajaba con otras bailarinas. ¡Qué entretenido! ¿Viste? ¿Qué viste? Eso quería que me fueran contando. ¡Qué buena historia, Caro! Yo sé que yo sabía que tú tenías historia. Súper, súper. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena historia! ¿Ven? A eso me refiero. Esos lugares, esas instancias, esos espacios, chiquillas, fueron precisamente los que empezaron a hacer que la gente pudiera ampliarse. Claro, yo sé que en su mayoría se trataba de eventos cerrados, ¿cierto? Para la colonia, muchas veces. Pero desde que las chilenas empezamos a tomar clases, esto se fue expandiendo. Y finalmente no solo se trató y no solo se trata de la difusión de la danza oriental, sino que se trata de la difusión de la cultura árabe, de la comida, de las costumbres, de la manera de ser, de ver a esta gente bailando libre, de ver a las paisanas ahí que mueven las manitos y uno le encantaría. Yo me acuerdo cuando veía a las paisanas sirias o palestinas y como que decía, qué ganas de tener el 10% de su gracia, de su sutileza, de su naturalidad para bailar. Claro, ella lo que pasa es que ellas se han formado con esta música a lo largo desde chicas, ¿cierto? Yo creo que a la Caro le pasa. Entonces una música que está un poco en el ADN, que está en el inconsciente colectivo, que como quizás pasa con la cultura popular en otros sentidos aquí en Chile o en otros lugares, ¿cierto? Entonces a mí me marcó mucho ver a esas mujeres, me inspiró mucho. Y me parece que quienes partimos bailando hace rato, de verdad fue una super instancia poder ver ahí a estas primeras bailarinas, abrirnos a estos mundos y entender un poco cómo funciona esta idea de la entretenedora, que es algo que a mí me está rondando mucho, que de hecho voy a hablar de eso y ya les voy a contar dónde. La Natsira nos cuenta desde Perú que hay pocos restaurantes, son chiquititos para bailar. El Club Árabe Palestino es un lugar donde se hacen eventos como matrimonios. Se puede bailar.
pero es cerrado también. Ay, ay, ay. ¿Y hay algún restaurante árabe que te acuerdes que haya tenido bailarina o que tenga bailarina? ¿O más bien es ese lugar? Aquí hay, por supuesto que hay, vamos a hablar de eso al final. Ahí vamos a hacer esa memoria. Bueno, entonces, retomando la idea que les contaba, a mí me gusta mucho que tengamos la posibilidad de abrirnos y de inspirarnos y de crear con distintas inspiraciones y con distintos recursos. Me parece que eso se dio mucho en estos lugares. Por eso me gusta esta historia de estos nightclub, cafés, restaurantes de Estados Unidos e Inglaterra, de Londres, de Nueva York, de Los Ángeles, California, Hollywood, ¿cierto? Me gusta mucho lo que pasaba ahí porque precisamente lo que les digo, dependiendo de quién eran los dueños, enfatizaban con cierta música y las bailarinas se adaptaban a eso, pero inevitablemente había un sincretismo que sí era cultural, por supuesto, porque era conocer los instrumentos, la rítmica, la métrica, los cantantes de un lugar, pero adaptándolo a una danza del vientre que es bien mixturada. Eso lo podemos ver en muchos textos y eso es una idea que ya está bien difundida, que la danza oriental, el Raqs Charqui, es un estilo, es un formato que nació mixturado, mezclado con distintas influencias y que por esa misma razón ha seguido evolucionando en el tiempo y que tiene elementos culturales, por supuesto, pero que los usa en función de una creación nueva, de algo que nace nuevo. Y eso también tiene que ver con la música, con una música nueva. Entonces yo me imagino, ¿no? Yo las invito a ver videos, cuando les cuente de las bailarinas de este tiempo, las invito a buscarlas en YouTube, las invito a buscar artículos de ellas. Hay algunas que en sus páginas web han contado su historia, cuentan de estos lugares, de otras colegas que tuvieron, y las pueden buscar en YouTube y van a ver la escena, como que lo que pasaba en ese tiempo, que era muy entretenido, muy interesante. En Perú está el restaurante Tierra Santa. Ah, mira, como uno que se llama, como uno parecido que hay en... Oh, esta cuestión se me va para arriba. Qué interesante. Aún sobrevive, pero otros no existen. Ah, y son pequeños. Ya. ¿Y en Tierra Santa se bailaba? ¿Se bailaba o no? Cuéntanos. ¿Qué más? Chun. No sé qué estoy haciendo. Oye, esta cuestión nunca se me arregló. Como que no puedo ir a los comentarios de arriba, chiquilla. Entonces se me pasa. No sé. Ay, no puedo poner esa mano porque se me tapa. ¿Qué pasa si pongo aquí al final? Aquí. Tin. No. No sé. Ya no sé qué estoy haciendo. No sé. Se me van. Ahí llega abajo. Hola. Ya, tengo un problema que les cuento lo que me pasa. No lo podía solucionar, yo pensé que era una cosa del celular. Parece que es de la aplicación, no sé. Que no puedo ir arriba con los comentarios, porque tengo que leerlo al tiro. Así, pero voy a estar atenta, ¿ya? No escriba tan largo, para que alcance a leerlo. Escriban, me encanta como que compartan. Hola, Hapsa, pero no, háganlo para que puedas alcanzar a leerlo, porque es una cosa tecnológica, que no sé qué pasa. Si hago así, para retroceder a los comentarios, me lleva el primero. No me deja retroceder de a poquito. No sé, si alguien me puede ayudar después por interno. Causa dice, ahora no entiendo por qué muchas personas se ofenden al hacer fusiones. Sí, es un tema ese, ¿ah? Ahora, insisto, la danza oriental, porque las danzas étnicas son otra cosa. Y ahí hablo con conocimiento de causa porque yo me dedico mucho a eso, ¿cierto? Ahí estamos hablando de investigación prácticamente antropológica, ¿cierto, chiquilla? De verdad, de ancestralidad, de memoria, de cultura, de respeto a un grupo, a una gente, a una comunidad viva, para quienes estas manifestaciones, estas danzas son su identidad. ¿Sí? Así que ojo con eso. Pero el Raqs Charqui nació así libre, expresado, y la música es un riel que lo lleva. Años atrás se creó el segmento llamado Espacio Árabe, cuenta Natsira, en Perú, que lo fundaron Jenny Hadi y ella, donde se convocaba, la conozco a Jenny Hadi, donde se convocaba artistas del rubro oriental. Mira, estuvieron años, fue una época feliz. Qué bonito, qué bonita historia. Natsira, muchas gracias por contarnos.
Hola David, por favor, ¿cómo estás? Cuéntanos algo. Te he nombrado un montón, ¿eh? Te he nombrado los live. No sé si has visto, no creo, porque no sé si los podéis ver. ¿Qué hora es allá? No es como la tarde, yo creo, ahora. ¿O no? Como las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Por ahí. Eso. Bueno, entonces, hablábamos de este tema tan controversial, ¿no? De las fusiones. Y de lo que empezó a pasar en estos lugares, como les digo. Si tú vas a un lugar, un lugar de esto de entretención, un restaurante, que los dueños son de Irak. Me acuerdo de uno, que los dueños eran unos primos de Irak, en San Francisco. Y tenían una orquesta que era con músicos del Líbano. Y las bailarinas eran egipcias. Y a otras eran de Estados Unidos. Imagínense, el intercambio cultural. Es un poco lo que pasaba... voy a hacer una comparación un poco rara, pero me parece, como se me viene a la cabeza. Es un poco lo que pasaba en el palacio. ¿Sí o no? Claro, la danza étnica es otra cosa. Ah, son las 6 de la tarde, mira. Son casi las 6 de la tarde. Mira. Mira, David nos puede ayudar a opinar a qué pasa ahora en estos lugares de entretención. Estamos hablando, David, de los cabaret, restaurant, nightclub de Estados Unidos y de Inglaterra, que fueron pioneros en difundir la danza oriental, en que se generó también toda una movida, en que en Occidente empezamos desde ahí en adelante, a través y a raíz de escuelas y exponentes diversos, empezamos a conocer la cultura del Medio Oriente, empezamos a conocer la danza oriental, empezamos a conocer la música árabe, que se usa para esto. Y yo creo que eso pasa también. Entonces, tú que estás allá, en el meollo del asunto, en Egipto, yo creo que sigue pasando, ¿o no? Claro, hay una boda, pero puede que quien organiza esa boda sea, no sé, un empresario de Pakistán que vive en Egipto. Y claro, la bailarina es egipcia y a lo mejor el pakistaní pide música de cierto lugar, no sé. Me parece que en estos espacios de entretención y sobre todo ligado al Rakshaki, en este contexto de celebraciones, que es donde se presenta la bailarina, celebraciones o entretención en estos lugares o en fiestas privadas, esa mezcla se puede dar, obviamente, porque estamos hablando de celebración, de un lugar en que los códigos culturales funcionan precisamente de una manera más abierta. Cuéntanos, David, a ver ahí. Me imagino que también, no sé, hay algunos, no sé, saudíes, jeques ahí, que organizan sus cosas, ¿no? Y que tienen preferencia y que, no sé, le piden que bailen cosas saudíes también. Jalí debe haber. Bueno, esa mezcla yo creo que es muy normal, que ha sido muy normal. Y en estos lugares, como les digo, fue súper importante. Hola, Connie. Soy como una biblioteca. No sé, tanto. Sí, puede ser. Pero lo interesante de ser biblioteca o de tener muchas cosas para contar es eso, porque las conversemos. ¿Qué saco con que me quedarme ahí, que queden en mi mente, que fome? ¿Cierto? Bueno, entonces, como les contaba, en los 70 hubo un boom de estos lugares. En Los Ángeles, en Londres, en San Francisco, en varios lugares de la bahía, por ahí, en Nueva York también. Pero así, no estamos hablando de 1, ni de 5, ni de 10 lugares, chiquillas, estamos hablando de 100. O sea, por ejemplo, en los 70 había una calle en San Francisco en que había, en una cuadra, había 5 lugares de entretención ligados al Medio Oriente, de distintos contextos, de distintos dueños. Había uno marroquí, había otro de una mujer iraní, había otro de unos árabes. Y aquí viene lo interesante. Esto me parece muy impresionante. Por eso me parece que por eso hicimos un live hace un tiempo sobre las bailarinas pioneras en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las bailarinas pioneras en Estados Unidos tuvieron información de primera fuente. Por este vínculo, por esta conexión que se generó en estos lugares. ¿A qué me refiero con información de primera fuente? Aquí las dejo, las voy a dar un primer argumento. Por ejemplo, ¿saben quién fue una famosa bailarina que se presentó regularmente en Londres? Mona Said. La Farida dice, ¿quiénes son los primeros que eran esos nightclubs? Me refiero, ¿árabes, migrantes o artistas? Buena pregunta. Bueno, es súper interesante ese tema, porque ¿a qué se debe que estos lugares se abrieron en Estados Unidos y Londres? Precisamente por la migración que sucedió desde el Medio Oriente, por distintas razones, crisis, etc. Por mucho rato tuve el concepto que la danza oriental solo se bailaba en teatro. ¡No!
Eso es un fenómeno súper posterior, Nati, súper. Al principio era esta la movida, esta. Igual depende del origen del que contrata. Ay, me encanta este material que nos cuenta David. Si es saudí o del Golfo, la orquesta y la bailarina cambia el repertorio, ¿ven? Obvio, Mahaligi y menos Xavi. ¿Ven? Eso mismo estamos hablando, chiquillas. Eso mismo, en el fondo, lo que a mí me parece que en estos lugares de Estados Unidos y de Inglaterra en los años 70, daba lo mismo donde fuera. Se generaba una especie como de mundo específico aparte, en que todos estos mundos y estas culturas convivían. Y se generaba como una realidad paralela un poco. A pesar de que estaban en Estados Unidos, era un espacio en que principalmente iba inmigrantes, gente que vivía, o sea, gente de árabe, persa, turca, de distintos lugares, no solamente árabe, ojo ahí, también. Por eso me gusta también, porque habla de esta mezcla, de este intercambio. Y con toda la riqueza que eso puede generar, como que si tú aprendiste con una gringa, ¿cierto? Con una profesora gringa que había aprendido de una egipcia, ya, pero bailas en estos lugares y tienes colegas que son de Turquía, una colega de Turquía, por ejemplo, ¿sí o no? O tienes otra colega egipcia, directamente de Egipto, que es distinto a la información traspasada por tu profesora que había aprendido de una egipcia. O después puede que tengas un colega que es griega, pero que bailó en el Líbano. Entonces también tiene otra experiencia y otros recursos. ¿Me entienden lo entretenido? Yo lo encuentro lo más entretenido. Por eso en ese tiempo, también, en los años 70, que es el boom de todo esto, se generaron tantas cosas, pasaron tantas cosas. La gente bailaba con crótalos, todo el mundo baila con crótalos. Bailaba con sable. Había, de hecho, estos mismos lugares de entretención, estos restaurantes, que eran de inmigrantes, a raíz de la pregunta de la Farida, y voy a hablar también de quién era, por qué emigraron. Estos mismos gente llevaba espectáculos del Medio Oriente. No solamente a las bailarinas de danza oriental más famosas o a los cantantes. Por ejemplo, Saba, una cantante libanesa que salía en las películas de la época de oro, cantó mucho en Estados Unidos, por ejemplo. No solamente ella, no solamente Mona Said y otras. Incluso las más famosas se dieron vueltas por ahí, ¿eh? Sí, como que... por ejemplo, Asa Sharif bailó también en estos lugares. Era muy común. No vivían ahí, pero las llevaban. Y también llevaban espectáculos folclóricos. Y eso me parece súper interesante. Como que, Dabke, obvio. Sobre todo ligado a los dueños de restaurantes y de estos lugares de entretención que eran del Líbano, ¿cierto? También llevaban tahtib, que era también como cuando la escena egipcia estuvo así super boom a principios de los 70, llevaban bailarines de tahtib o llevaban a grupos folclóricos, no a Reda. Reda como que no hacía mucho eso, Reda más bien funcionaba en teatros. Pero llevaban a grupos folclóricos egipcios, como el Jaumeya, por ejemplo, y otros, que eran más chiquititos, pero que hacían ese tipo de trabajo. Y hacían la danza del caballo, que es ligado al Saidi. Hermoso, lo han visto, ¿cierto? ¿O no? Nosotras, en mi escuelita y con mi elenco, lo decimos muchas veces. Nuestro caballo se llama Mabsut, que significa feliz, alegre. Hacían la danza del caballo, hacían tahtib, hacían danza con crótalos, hacían melaya. Imagínense, estamos hablando de principios de los 70, en Occidente ya. Imagínense el intercambio. Pero también por ahí llevaban espectáculos de otros grupos folclóricos de otros lugares, del Magreb, por ejemplo, conjuntos de música andalusí de Marruecos, que eso es toda una tradición específica, diferente, o un grupo folclórico de Irak, que hacía danzas de Irak, o un grupo folclórico de Túnez, o cantantes especializados en mahual libanés, por ejemplo. Imagínense qué entretenido y qué diverso. Me parece que también en ese tiempo pasaba, o no pasaba, sino que era más visible y se vivía esta diversidad cultural que implica la danza oriental, chiquilla. La danza oriental, como decimos, es mixturada, tiene muchas influencias, pero esas influencias son específicas. Hay muchos países que aportaron, pero que a la vez tienen tradiciones específicas. Y me parece muy bonito la comunicación y la mezcla, pero a la vez identificar quiénes son esas personas y esos países, como ver esa diversidad, que es lo que tratamos de hablar en estos lives también. ¿Sí? Creo que hay que explotar el cerebro. Siempre explota el cerebro, siempre. Porque siempre podemos conocer cosas nuevas, ¿ven? Para eso estamos aquí también.
Entonces, de verdad me parece que era una época hermosa. Yo alcancé, sí, pero 0,05% alcancé a vivir esto y voy a darle todos los créditos y voy a agradecerle. No le avisé, mira, le debería haber avisado que iba a nombrarla, pero después le aviso que lo vea. Le quiero agradecer su generosidad a Nur. Así como me ven aquí, yo bailé en restaurantes con Nur. Ya les cuento. Por un buen tiempo tuvo mucho éxito la compañía de Adam Bassman en Estados Unidos. ¿Viste? El David le pega, cacha esto. Mostraban un montón de danzas. Igual bien champurreado. Sí. Pero en ese tiempo no había info. Sí. Hay que decirlo. ¿Por qué? Porque era mixturado, precisamente. Y además de que era mixturado, empezó a surgir esta idea, que la podríamos debatir en otro momento, pues chiquilla, obvio, chiquilles, que tiene que ver con el espectáculo. ¿Cuánto empiezo a ceder en función del espectáculo? No, es que esto es muy fome. No, es que esto no se va a entender. No, es que esta ropa no, como que no. Entonces, claro, yo creo que en algunos casos había cierto champurreo de vídeos. Me encanta la palabra chilena, a quienes están de otros países, champurreos como un poco una cosa medio inventada, sin tener tanto conocimiento, como darle nomás. Este champurreo tenía que ver a veces con la desinformación y con darle nomás, desde la fantasía. Pero otras veces también, ese invento, ese champurreo también tenía que ver con esta idea de lo que el público espera, que es algo que a mí siempre me ha hecho tiritar el ojo, pero eso lo podríamos debatir en otros momentos. O sea, ¿por qué no voy a bailar el Taksim? Esta cosa de que, ay, no, es que no voy a bailar el Taksim porque es muy fome. La gente se va a aburrir. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Está en nosotras cautivar y mantener la atención y proponer eso. Pero bueno, ese es un debate que podemos tener en otro momento. El asunto es que en ese tiempo empezó a surgir un poco esto y debido a eso, a este pensamiento en función del público, empezaron a surgir como mezclas y tergiversaciones, ¿por qué no decirlo también? Obvio. Sobre todo en lo folclórico, porque el Rakcharki tiene obviamente mucha más apertura. O sea, insisto, si una bailarina armenia está bailando con una orquesta del Líbano, con un cantante egipcio, obviamente esa multiculturalidad no se puede negar, ¿cierto? Obvio. Pero en el caso de la danza folclórica sí empezaron a pasar algunas cosas. Igual me parece que la creatividad y la creación es algo que en las danzas folclóricas también se puede aplicar. Sobre todo si se montan espectáculos desde lo teatral. Me parece que es muy interesante. Bueno, vamos a nombrar algunos lugares para después seguir comentando, para después contarles mi historia, que lo dejé ahí como mi historia y anécdotas de Chile, que de verdad era muy entretenido. Bueno, voy a ir como siempre editando, porque si no, estamos aquí hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, en Nueva York estaba el Club Ibis, muy importante, a pesar de que era un lugar occidentalizado, eso también pasó, chiquillas, que algunos lugares, incluso hoteles 5 estrellas, incluían en su parrilla un día a la semana una noche árabe, porque había mucho turismo y mucho público de ese lugar y porque al público de Estados Unidos le empezó a gustar. Entonces, no necesariamente o exclusivamente, a pesar de que en su mayoría los dueños eran árabes, turcos, persas, griegos, armenios, iraquíes, también había lugares que no tenían como ese origen, o que sus dueños no eran de esos lugares, pero que incluyeron en la noche de danza oriental. Había otro lugar que se llamaba el Darwich. El Darwich. Había otro lugar, un restaurante que se llamaba Los Cedros del Líbano. Estamos hablando todo de Nueva York. Que fue un lugar que tenía una orquesta. O sea, le estoy hablando, chiquilla, de orquestas como de 15 músicos. Mínimo 5, hasta 15 músicos. Que llevaban del Medio Oriente. Algunos de los músicos habían tocado con un Kulthum. Algunos músicos le habían hecho música a Nacho Fuad. Eso estamos hablando, ¿ok? Por eso les digo que es tan importante para el desarrollo de la danza oriental en Occidente, porque es información de primera fuente. La Nati pregunta, la danza que vemos en Egipto a través de las redes sociales, casi siempre bodas, ¿se ve también en los locales con los anfitriones en locales? ¿Cómo en locales? Es que no, yo creo que no. No, ahí no hay danza en los cafés. De hecho, no van ni mujeres en los pueblos, por ejemplo.
no. Esto es más bien una cosa moderna, abierta, cosmopolita, turística. Sí. No, no. En los cafés hay música. Sí. Pero la bailarina, no. Porque tendría que haber una bailarina local o es un pueblo, entonces todo el mundo se conoce. Entonces ella nunca va a ser bien vista. En cambio esto es otra cosa. El medio de los nightclubs y de toda la movida de la danza oriental, sobre todo en el Cairo, en Alejandría también, pero principalmente en el Cairo, por supuesto, apela a un tipo de gente, aún. Es internacional del mundo árabe, pero también de otros lugares, turcos también. Es un público que le gusta la noche, que le gusta la entretención, eso no es todo el mundo. Y no solamente te tiene que gustar, tienes que poder pagarlo. Entonces, me parece que sigue siendo un ámbito específico. Igual hay algunos lugares, David nos puede ayudar si sigue ahí. Hay algunos lugares que son más de acceso para el público común, local en Egipto, pero que son muy mal vistos. Entonces, en ese caso la gente no va porque no, para que no les digan, no, fuiste ahí. ¿Sí? O sea, lo que viene a danza... O sea, lo que pasa es que la cultura es una cosa muy relativa, insisto. O sea, en estos lugares de entretención, y incluso en las bodas, no hay danzas étnicas. No, hay danzas tradicionales, sí. O hay raksharki, danza oriental. Yo hoy chavi mucho. Pero danzas étnicas no hay. A no ser que quien lo propicie sea de una etnia y lo pida. No sé, un marroquí que vive en Egipto y que quiere una yihad y la trae. O una masig que vive en el Líbano y quiere una danza masig y trae un grupo masig para hacer aidús, por ejemplo. No sé. ¿Me entiendes? Pero obviamente en los cafés, en los nightclubs, en los restaurantes, en los hoteles 5 estrellas, en las bodas, en las celebraciones, el objetivo tiene que ver con algo que va más allá de los códigos culturales específicos que podemos entender. Por eso nació el Rockcharky, precisamente, para juntar de alguna manera todo, mirar a distintos lugares. Entonces tenemos alusiones culturales a la música, tenemos algunas alusiones culturales a danzas específicas folclóricas que incluso en el Meyans están, ¿cierto? Las danzas que... Y eso ha ido cambiando. O sea, los Meyans pueden tener Saidi, pueden tener Dabke, hoy pueden tener Kaulilla, Jalili, bueno, Jalili también era antes. Kaulilla puede tener ahora, quizás que va a venir después. Ahora que están de moda otras danzas, por ejemplo el Bandari, que también como que se raxchakizó, como que entró a la danza oriental. Capaz que los Meyans después tengan Bandari, que tiran de los puertos. Vayan a saber, esto sigue evolucionando porque es un formato de la entretención que inevitablemente tiene elementos de fantasía, porque es una mezcla también, lo que decimos, ¿cierto? ¿Qué otros podemos nombrar? De Fazil, por ejemplo. En De Fazil era un lugar muy interesante porque ahí bailó mucho Yusri Sharif, oh my god, y Ibrahim Farrah, Bobby Ibrahim Farrah, le decían Bobby, muy importante en la difusión de la danza oriental en Estados Unidos y en obviamente de ahí hacia otros lugares de Occidente, incluso Latinoamérica. Ibrahim Farrah hizo una revista, súper importante. Farida, leí tu pregunta, te la respondo en un segundo. El David dice que ahí las bailarinas en Egipto deben ser súper cautelosas de dónde van. Si vas a Nabila, que es un cabaret hotel top, donde la entrada sale $150, Dios mío, es más pasable. Pero ir a otro lado más barato te hace quedar mal. Como que estás buscando más que ir a pasarla bien. ¿Ven? Claro, pues igual estamos hablando de la noche, pues chiquilla. Estamos hablando de un contexto y de un mundo bohemio, con todo lo que eso implica. Sin ningún juicio sobre eso tampoco. No. Estamos hablando de lugares que lo más probable es que tengan alcohol, cosa que no es común tampoco en el mundo árabe. No es tan extendido, sobre todo la gente más tradicional. Entonces, claro, yo siento que es una especie como de burbuja un poco, que funciona con sus propios códigos de mercado. Y que otra gente hace un poco la vista gorda hacia esos lugares. Eso es lo que creo. La Farida pregunta que lo que es Bandari. Bandari es una danza de los puertos de Irán, que se usa, la he visto como gente de la danza oriental que la hacen. Es una danza muy feliz, muy festiva, que usa una ropa muy tradicional y usan un antifaz.
Y yo la he visto que hay gente que la está haciendo, como que la está incorporando un poco a la danza oriental. Eso. Pregunto, dice la Nati, por qué estamos tan lejos y no todos... Claro, lo único que tenemos con referencia es internet. Sí, po. Pero igual yo creo que estando allá igual no vamos a entender todo. Ah, porque uno siempre está en un lugar más que en otro. Yo, por ejemplo, hablo de estas cosas, claro. Pero les puedo contar que yo, el primer mes que estuve en el Cairo, nunca fui a uno de estos lugares. Primero porque no me dejaron entrar y me enojé. ¿David te conté eso? Parece que no. No sé, yo sí, no me acuerdo. Bueno, no me dejaron entrar por la ropa que andaba. Yo creo que no sé, pensaban que era una homeless. Homeless de un lugar extraño. Como de India, no sé. No, pero además yo andaba con zapatillas, no, tenía que ser ropa mínimo semiformal y yo no tenía zapatos. Andaba con una zapatilla, no. Y andaba con curta, que era muy bonita, pero andaba con bombacho, que bombacho es como un calzón allá. Entonces no me dejaron entrar por la ropa. Y me indigné, por supuesto. Encontré que era lo peor. Y dije, no pienso ir a estos y después igual fui, pero no fui a muchos, ¿para qué les voy a decir? Fui al Nile Maxim y fui a otro más que ni me acuerdo. En la calle de las pirámides fui a otro. Y fui donde estaba Rod el Farag antes, a unos lugares más clandestinillos. Que se bailaba Chavilla en ese tiempo, estoy hablando del 2010. Pero no fui mucho más tampoco. Entonces, claro, tú me preguntáis por la gente, el pueblo, yo no sé. El otro día le contaba a un curso, un día que estaba en Luxor, que la verdad Luxor como que me abrumó un poco, no me gusta mucho la urbe. O sea, yo vivo en pleno Bellavista en Santiago, pero para eso me vengo para acá si quiero bulla, po. Y no me gusta mucho como que esté lleno como esta cosa turística que en el fondo tergiversa un poco. Egipto es extremo clasista. Si te ven extravagante, incluso podrías entrar sin pagar. Me encanta. Cuando vaya de nuevo me voy a disfrazar para Egipto. Ah. Sí, es verdad, sí me di cuenta que hay mucho juicio. Incluso la gente del pueblo. Mira, con ahora hay toda una cosa, no sé si es así, pero yo me di cuenta en el 2010 que había como una saudización, que es un proceso, un fenómeno que hay gente que ha establecido, que hay como una saudización de Egipto desde hace algún tiempo. Mirando un poco, por eso se volvió más tradicional, más radical en la manera de vivir el Islam, porque sienten que allá está el éxito, hay prosperidad por algo. Quizás es porque tienen una mirada distinta del Islam, entonces como que la imitan. Más que clasistas, yo siento que son un poco influenciables. Por tantas invasiones, por de tantos miles de años, me parece que cuesta ahí la autonomía. Y tener una mirada así más propia. Pero bueno, le estaba contando de Luxor, que para que vean como el mundo en el que me moví yo, que no tenía que ver mucho con esto tampoco. Estaba en un lugar, era el día del cumpleaños del profeta, estaba todo cerrado menos el Subway. El Subway que conocen, en el Luxor. Y bueno, dije, bueno, lo único que hay abierto voy a aprovechar de escribir en mi bitácora, que para mí es muy importante en los viajes. Fui, estuve mucho rato, había un niño que atendía, que yo estoy segura que era menor de edad, porque allá las leyes laborales, Dios mío, hay cosas que todavía no se avanzan en eso. Yo creo que tenía 17, no sé, por ahí. Y empezamos a conversar, porque yo llevaba, no sé, 3, 4 horas ahí. Me empecé a preguntar de dónde era. Igual yo obviamente sentí que él estaba un poco ahí como en esa especie como de joteo inocente que algunos tienen, como por si acaso cae. Él no sabía que yo tenía el doble de la edad que él en ese momento, pero bueno, entiendo que quizá me veía muy joven. Joven y fresca. Bueno, yo estaba escuchando una canción de Jorge González. Estaba escuchando esta es para hacerte feliz. Ya, se la mostré. Está la lluvia, y está la playa, y está la calle donde puedes bailar. Yo le dije al niño, ¿sabes qué? Que esta canción me recuerda a ustedes. Me imagino como esta libertad, este gusto por bailar y como... ¿Por qué? ¿Qué dice? Y le empecé a contar lo que decía, más o menos, como en inglés. Él hablaba inglés, hablaba bien inglés, porque por algo trabajaba ahí. Y él me empezó a decir, ay, mira qué bonito, que sí, habla de la naturaleza. Me acuerdo de mi abuelo es de acá, pero de un pueblo más al interior. Y se puso a cantar un magual que casi me pongo a llorar.
el niño de 17 años del Subway. Y en ese momento yo dije, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Yo quiero esta magia. Quiero esta magia que no, quizás no es tan fácil de descubrir, pero que me parece genuina, auténtica. Que es la raíz de todo lo que pasa en estos lugares, en la noche, en la entretención, con las bandas, con las bailarinas famosas, con todo lo que sucede ahí, con ese mercado, ese mundo que es muy entretenido y llamativo, pero a mí me llama este otro. Y claro, no es fácil y entre comillas puede ser riesgoso claro. Pero hay tanta magia ahí. O sea, de verdad. Bueno, me fui por otro lado, pero es que no me acordé de esta anécdota. Como que creo que inevitablemente si ustedes enfrentan un viaje, pues toman un camino. Toman un camino. A no ser que te metas en uno de los mundos. Yo igual fui a festivales de danza, por ejemplo. Entonces viví todo este mundo, me traté como de conectar, mezclar, compartir, convivir con gente de lo más nativo y real posible, descubriendo sus secretos un poco y descubriendo los elementos culturales que yo conocía, pero en sus vivencias, en su vida cotidiana. Pero también entre medio ahí me fui a los festivales, pero era un ratito nomás, yo sabía. Igual yo no me quedaba en los hoteles de los festivales y eso a los profesores les parecía muy raro, como que yo tomaba el metro. Entonces iba como desde la plaza, lejos igual, desde la plaza Tahrir a un hotel que quedaba en un barrio más acomodado, donde están las embajadas y eso, por ejemplo, en Zamalek. Entonces yo llegaba ahí con mi mochila, caminando, salía del metro, no me quedaba en el hotel. Pero creo que se puede, chiquilla, una puede armar el viaje como quiere, sí. Y puede hacer las dos cosas, me acuerdo de la Cata y la Nicole Hayal, que también hicieron lo mismo, como que se mandaron ahí a lugares que tenían que estar a patas con los bichos donde se quedaron a dormir. Y también fueron a la fiesta de la Raquia, no sé, del sobrino de la Raquia y terminaron bailando con músicos, sí. Claro, como que ahí uno puede... Pero para poder decir, ya, yo voy a hacer todo eso, tengo que saber que todo eso existe. Tener esas opciones. La invito por eso a abrir su mente y por eso hablamos de estas cosas, ¿cierto? Ya, les decía entonces, de Fazil en Nueva York, que Ibrahim Farrah hacía su show, también hacía un Ibrahim Farrah ahí en Nueva York, en este lugar de Fazil, en el mismo restaurante, hacía talleres internacionales, uno de los primeros talleres internacionales que fueron bailarinas y alumnas de danza oriental del mundo, de otros lugares de Estados Unidos, de Europa y de distintos lugares. De hecho, conozco una argentina que fue ahí, a uno de los talleres de Ibrahim Farrah de ahí. También bailaba la compañía de Yusri Sharif. ¿Me entienden a lo que me refiero con la difusión, con lo que empezó a pasar en esos lugares? Había otro lugar que se llamaba Ziroko. Trípoli, Le Palais, ese era tenía un nombre francés, pero era de unos israelíes. Y no había música ni danza israelí, sino que había música árabe. ¿Ven? Había otro que se llamaba Molfetas, otro se llamaba Istanbul Taberna, que tenía un énfasis ya claramente más turco, por ejemplo. Montón, solo en Nueva York. Después... están las de San Francisco, hay por ejemplo una súper famosa, un café súper famoso que yo diría que el más antiguo, del cual Jamila Salipur fue dueña un tiempo, que se llama Bagdad Café. Ese fue muy importante, fue un semillero, podríamos decir, de otros lugares. Pero había otros muy importantes, hubo otros momentos, uno se llamaba Casbah. También ahí bailaron muchas bailarinas que fueron como haciéndose bien conocidas y difundiendo la danza. Y había uno que se llamaba, que era muy famoso, en Londres. Ya me fui a Londres. Había uno muy famoso en Londres que más o menos era muy famoso en mediados de los 70, que se llamaba Omar Khayyam. Le decían Khayyam. Aquí había uno que se llamaba igual, ya vamos a hablar de eso. El Omar Khayyam bailaba Mona Said, bailaba Asa Sharif en Londres. ¿Se dan cuenta? Del cruce, del intercambio. Por eso, a eso me refiero que hay algo pionero y hay un punto de partida, una semilla para el desarrollo y la difusión de la danza oriental en Occidente. Por eso. Había otro que se llamaba Gallipoli, muy importante también. Había otro que se llamaba Persian 1001 Nights. Ese era de dueños persas.
obviamente, ¿ven? Dueños de Persia, de Irán, de griegos, armenios, turcos, de Israel, con orquestas de distintos lugares, bailarinas en el elenco, porque a veces estos lugares chiquillos tenían shows. Tenían 2 shows y cada show tenía 6 bailarinas. Y cada bailarina bailaba por lo menos 20 minutos. Empezaban a las 11 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón, y terminaban a las 2, 3 de la mañana. Y el más top era el más tarde. Yo creo que eso en Egipto pasa todavía, porque he hablado con el David a una hora muy rara, muy terrible, que se está acostando. Yo creo que pasa lo mismo. Estaba el Sherezade también, en Londres. En estos dos, en el Sherezade, y había otro que se llamaba Sultan's Palace. En el Sultan's Palace iban muchos egipcios, había una orquesta muy bacán, y iban muchos egipcios. ¿Y saben quién fue el Sultan's Palace en Londres? Mitkal Kenawi, con los músicos del Nilo. ¿Ven? No es solo la belly dancer con el traje de 2 piezas que de allá mismo, sino que había mucho intercambio cultural. De hecho, por ejemplo, las bailarinas egipcias, la Mona Said, la Asa Sharif, otras Shushu, otra que se llamaba Shushu, una que yo ni cachaba. Aquí hay muchas que yo no conocía mucho, como que eran muy famosas en estos lugares, más bien en Occidente, pero eran egipcias igual, y no hicieron una carrera tan grande en Egipto, por ejemplo. Bueno, ellas, otra se llama Sahar, y así. Todas ellas llegaban a bailar a estos lugares en Londres y en Estados Unidos con sus temas, con temas que habían tomado de Egipto. La mayoría habían sido hechos para Nashofan. Pero llegaban, por ejemplo, con Mashail, no sé. Y había una cosa que se establecía, que era como que por ejemplo, si esa bailarina egipcia llegaba con ese tema, solo ella podía bailarlo. Pero si ella se iba de ese nightclub o de ese club árabe, lo podía bailar otra que venía en la jerarquía, la que llevaba más tiempo, por ejemplo. Y eso se respetaba. Entonces, imagínense el intercambio. Es de elementos culturales, de música, de movimientos, de trajes, de la manera de armar el show, o sea, todo. Las bailarinas nativas de Estados Unidos y de Inglaterra empezaron a ver cómo funcionaba todo ahí. De hecho, ahí les voy a dar algunos nombres más adelante, pero varias de las bailarinas que fueron muy famosas en este tiempo y que bailaban en estos lugares, en Londres, pero en Londres también, pero en Estados Unidos la principal camada que bailó en estos lugares eran alumnas de Yamila. Y tenían una danza que Yamila llamaba prenapoleónica. Y que ponía énfasis en vestuarios y en la manera de bailar de, por ejemplo, la kawasi o las Olet Nail. No usaban lentejuela, brillo, mostacilla, no, porque Yamila la llamaba prenapoleónica. Entonces usaban monedas, usaban turbantes tocados, medios amasicos, Olet Nail, mangas, collares, túnicas asiut, collares de luna, como en Egipto, en el sur. Entonces de repente, esta niña que tenía esta ropa, así, toda esta volada, el sable, no sé qué, veían a la egipcia haciendo una cosa completamente de cabaret, muy distinta, y tuvieron que adaptarse, y empezaron a aprender de eso también, ¿cierto? Lamentablemente, tengo que decir, aquí emito mi opinión, lamentablemente esa forma se empezó a dejar atrás. ¿Por qué? Porque las mismas egipcias le decían a la gringa, pero ¿cómo vas a bailar así? En Egipto bailaban así hace 100 años, pensando en la Gawasi de 1920, no sé. No, ¿cómo vas a bailar así? No. O en la Feria Universal de Chicago bailó así la Little Egypt. ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo vas a bailar así? Ahora no se baila con eso. Claro, pero es una mirada también desde tu contexto. Yo creo que es muy interesante que nosotras, como fuera de esa cultura, retomemos esas manifestaciones más antiguas, prenapoleónicas, como decía Yamila. ¿Por qué prenapoleónica? ¿A qué se refiere? Antes de la influencia occidental. Y del traje de 2 piezas, el sostén, el peinado brasiliano, etc. Todo lo que vemos en la época de oro, finalmente. Si ustedes se fijan, en los vestuarios de los 70, de los años 70, igual hay una mezcla. Que es muy tribalero, entre comillas. Las tribaleras después lo tomaron. Como que el sostén tribal tiene mucho de eso, pero eso viene de antes. O sea, estas alumnas de Yamila empezaron, claro, ya dejaron de bailar con la túnica suit. ¿Saben lo que es la túnica suit? Si no, me dicen, ¿ah? Comenten, hablen. No me dejen aquí sola. Abandonaron la túnica suit de estas bailarinas completa y quizás todo
la joyería étnica pre-napoleónica, pero igual en sus vestuarios de traje dos piezas en el Bedla empezaron a incorporarlo igual. Entonces hay vestuarios de los 70, sobre todo de estas mujeres de Estados Unidos, estas bailarinas, que tiene como un poco las dos cosas, ¿sí? La túnica Siut en realidad es una tela. La tela Siut es de un lugar que se llama Siut, en el sur, que era una tela y una túnica que usaban las Kawasi en un momento en que la Kawasi tenía mucho estatus, que tiene un bordado originalmente con hilos de plata, ya no, era además una artesanía que se hacía en ese lugar. Y es una marca étnica muy egipcia, muy ligada a las Kawasi, y es una túnica, manga larga, etcétera. Igual después, por ejemplo, hay una cosa interesante que puede ser apropiación cultural. Eso es todo otro debate que podemos tener. Ya tuvimos un live sobre apropiación cultural, pero podríamos hablar más de eso, porque da para mucho. Las bailarinas en esos lugares, por ejemplo, empezaron a hacerse bedlas, traje de dos piezas, con la tela de la tunicación. Fíjate, por ejemplo. Entonces hay una mezcla ahí, ¿cierto? Y eso para mí también es el origen del tribal. Antes de la Carolina de Enrique, antes de que se ya tuviera un nombre, una marca, códigos, antes. Entonces son como, de hecho todas estas bailarinas pioneras de Yamila es la que puso esa semilla. Y todas estas bailarinas hicieron las dos cosas. Después derivaron en esto del cabaret, pero empezaron a hacer cabaret. De hecho en ese tiempo se decía cabaret. Esa es una cosa que me gusta. Me gusta, fíjense. De hecho, te vamos a tener un live a fin de mes en que vamos a tener una discusión posible sobre los estilos, el libanés, el egipcio, el turco, no sé qué. En ese tiempo no se decía ni libanés, ni turco, ni egipcio, porque imagínense toda la mezcla, armenio, griego, de otro lado. Se decía cabaret, que era estos lugares de entretención nocturnos con orquesta en vivo, con traje de dos piezas. Punto. Que me parece, insisto, que claro, podemos tener... o podemos decir, no, pero cada estilo tiene cabaret a lo francés, exactamente, como del Folie Bergère, como de esta cosa nocturna de entretención, exactamente, gracias Pau. Sí, exactamente. Y claro, podemos decir que cada estilo, cada lugar tiene su sello, pero igual hay algo que se mezcla inevitablemente en el cabaret. Y desde la época de oro las bailarinas empezaron a hacerlo. La misma Badia, que era libanesa, mezcló lo que vio en Egipto, empezó a incluir el Baladi con cosas del Líbano. Eso viene desde el origen. Desde el origen. Entonces me encantaba eso, porque yo siento, chiquillas, que estos nombres y los estilos, y el egipcio moderno y el estilizado, y no sé qué, más nos divide que nos potencia. Yo creo que sí, está súper bien la diversidad y me parece súper importante que todas tengamos opciones creativas, pero igual me parece también bonito que todas podamos tener acceso y opciones a todo. Hola, Alma Beduina. Sí, American Cabaret, yes, así se le decía, sí. Porque mezcla todas estas influencias derivadas de todos estos inmigrantes que llegaron, ¿cierto? Ya, me quedé ahí. No, hay algo que no dije. Me encanta que se rescate el concepto de cabaret, a mí igual, y que se rescate así, como decía la Pau, del concepto de Folie Bergère. No solamente en Francia estaba el Folie Bergère, pero había otro, que era el Siegfried Folies, que estaban en Estados Unidos. Como esta idea de la entretención de la noche que tiene mucho que ver con el burlesque. Por eso hay un vínculo ahí. Y vamos a hablar del burlesque en algún live, ¿eh? Me lo pidieron el otro día. Hoy el otro día me llenó de propuestas, de temas. Me encanta, muchas gracias. Si tienen más, díganme, pero como que se llenó la hojita, porque yo lo anoto, las propuestas de live, para ir preparándolos, pensándolo. Y se llenó, muchas ideas. Muy interesante. A la Nati también le gusta el concepto de cabaret, como espectáculo y diversidad, entretención. Sí. Sí. A mí igual. Y esta cosa de de los músicos. Mis papás eran muy así, como que iban a La Sirena, que era una boîte, un nightclub, que quedaba ahí en 10 de julio. Y había música, había cantantes que cantaban boleros, había magos, había humoristas, había vedettes. A eso nos referimos, eso mismo nos estamos refiriendo. Y eso es bien transversal, chiquilla. Pero obviamente la bailarina de occidental cae perfecto en ese concepto, en esa idea, cayó perfecto. Por eso se desarrolló tanto. Es un concepto bastante glamoroso de los 50 y 60, exactamente. Que partió como en los 30, 20, 30 y siguió hasta los 70 prácticamente. Y en los 70 se retoma con esto. Por eso me gusta que se llame así.
y habla de esta diversidad que les digo. Ya, me quedé con algo pendiente que era por qué llegaron estos inmigrantes a Estados Unidos primero, ¿cierto? Y empezaron a abrir estos lugares. Eso se debe a ver que todos los lives se van vinculando aquí, ¿ya? Se va como cruzando la información. Eso me gusta también. Que todo tiene que ver con todo. Como que como que tratemos de no pensar en cajitas separadas de información, sino que lo conectemos, asociemos para hacer una historia más integral, completa, conectada. Aquí hay que pensar en conflictos sociopolíticos, socio-religiosos, sociopolíticos del Medio Oriente y de Oriente. Por ejemplo, un ejemplo súper concreto, que ya hablamos de eso, a raíz de Irán, del live que hablamos de Irán, la revolución del Estado Islámico en Irán a fines de los 70. Obviamente los artistas fueron los primeros que se fueron, porque sabían que iban a estar muy reprimidos en ese contexto, y esos migrantes iraníes empezaron a abrir este tipo de lugares, persas. Robin Friend me contaba, por ejemplo, que ella tuvo la oportunidad de conocer gente, de artistas de esos lugares, no solamente que abrieron lugares de entretención como para el cabaret, sino que también lugares más específicos en que se bailaba danza clásica persa, por ejemplo, y otras danzas folclóricas de Irán, por ejemplo. También desde, como con Sadat hay una política de puertas abiertas que mira mucho a Occidente. Antes venía el proceso de Nasser y el socialismo. Sadat como que mantiene cosas de esas, pero hace una política de puertas abiertas. Y eso hace que haya mucho intercambio con Estados Unidos también. Y que las mismas bailarinas viajen mucho, los músicos. De hecho, vamos a hacer otro live en otro momento, yo creo que en diciembre. Vamos a hablar de el Mejans, vamos a hacer el Mejans, Megans, Majansé, como le quieran decir. O rutina de bailarina. Hay gente que dice que no es lo mismo, pero fue cambiando de nombres, en mi opinión. Ya vamos a hablar de eso, de la evolución de eso, y vamos a hablar de las producciones, las grabaciones de música de Mejans que se hicieron en Estados Unidos. Por ejemplo, hay un músico súper famoso para eso, que hizo muchos discos y que tocaba en estos lugares, en estos nightclubs de los que estamos hablando, que se llamaba Bashir Abdel Aal. Yo creo que lo han visto, lo han escuchado, han visto discos de él. Era un disco que teníamos las noventeras, las que empezamos a bailar a fines de los 90. Yo empecé a fines de los 90. Conocemos ese disco. O Mokhtar El Said también. Esas son producciones que también se hicieron, grabaciones que se hicieron en Estados Unidos, porque había mejores estudios, etc. Muy interesante, ¿ven? Muy interesante. Ya les voy a contar sobre las bailarinas, para que las vean. Por ejemplo, había una que se llama... Los tengo todos, dice el David, no me cabe duda. David, nómbrame más. Ayúdame, yo me acordé de Mokhtar El Said, Bashir Abdel Aal, Samir Soror, había otro, y Eddie Kochak, pero ese no era egipcio. Mise-en-scène, dice la Caro, como otro nombre para el Mejans, sí. No, ayúdame, David, con otros autores, porque, chiquilla, todos esos discos están en Spotify, así que vamos. A veces renovar su repertorio no es buscar lo más de moda, sino que ir a los clásicos. En los clásicos hay canciones, clásicos, no estoy hablando de los clásicos de Kulthum, estoy hablando de canciones del inicio, de más, como de alguna manera canciones pioneras. Por ejemplo, Machai. Machai ahora ya antes era como repetía, ¿no? Pero bailar Machai ahora, ¡ay, qué lindo! ¿No? Todos grababan con Moves Panosian, un productor musical de Estados Unidos. Mira, cállate el dato específico que nos da el David, complementando. Mohamed El Bakar, gracias Caro, no te había leído. Mohamed El Bakar, sí, Eddie Kochak, Emad Sayad. ¡Uf! Bueno, y hay otros que después se fueron, como y empezaron a hacer pop. Como George Wassouf. George Wassouf cantaba clásicos y cantaba en estos lugares, en estos nightclubs. Pero después hizo toda una carrera como de pop, de cantante pop, y volvió al Medio Oriente. ¿Ven? ¿Se dan cuenta las cosas de la vida? Por ejemplo, les iba a hablar de las bailarinas. Había una que se llamaba Mish Mish, muy buena. Otra que se llama Jasmine, con Y.
Otra que se llamaba Rebaba. Me encanta su nombre artístico. Lo máximo llamarse Rebaba. Lo encuentro lo máximo. Yo me llamaría Miss Mar. Ah. Había otra que se llamaba Paula Oxman. Le estoy diciendo para que busquen a las bailarinas. Barbara, Jacqueline. Bueno, yo les he nombrado varias veces. Están los discos de Eddie, George Abdo, Emad Sayad, Mohamed Ali, ese no lo cachaba, otro Mohamed Ali. Hussein, esto no lo cachaba ni el peleo perro. Hussein Turkmenler. Oh, qué interesante. Súper buenos datos, chiquillas. El David sabe mucho de música. Debería mandarse unos live ahí. Ah, te la tiro, David. Unas cápsulas como de lo que deberíamos conocer, porque no solamente conoce las cosas nuevas, sino que la más de este tiempo incluso. Muy interesante. Es muy bueno también conocer esta historia de desarrollo de la música que se usa para la danza. Pueden encontrar joyas. Yo creo que en algún momento deberían bailar cosas, no sé, Amar 14, que fue la primera rutina que le hizo Mohamed Abdel Wahab. Ah, no, yo fue. O esta ya Amar. Buenas. Yo encuentro que esas eran muy adelantadas a sus tiempos, como que uno la escucha ahora y tienen algo interesante. Claro, no tienen como lo esperable, porque hay cosas que hoy están como de moda, entre comillas. Entonces no son como, no tienen lo esperable, pero por eso es entretenido, porque sorprende igual, ¿o no? Ahí se las dejo, ahí tienen un montón de nombres. Yo dije a Mokhtar El Said y a Bashir Abdel Al. Ahí se las dejamos. Vamos, investiguen. Lo que les iba a decir es que yo les he nombrado varias veces una página web que se llama gildedserpent.com. Hagamos algo juntos algún día. Ay, pero no una cosa. Porque es mucho, pues, David. Podríamos hacer... Mira cómo a mí se me ocurren cosas. En enero yo voy a estar más libre. ¿Sabéis lo que podríamos hacer? El público presente apoye la moción. A ver qué les parece. A ver si el público lo pide. Podríamos hacer por Instagram... los discos de Yalila. Dios mío, yo voy a hacer un live de Yalila Zamora. O sea, le voy a hacer un homenaje. Cáchate. Viene live de Yalila Zamora. Porque los discos de Yalila Rakcharki los gestionó una persona. Una bailarina que se llama Yalila Zamora. Imagínense lo pionera, lo generosa. Muy interesante. Saba Fakri. ¡Ay, Saba Fakri! Se murió hace poco, Saba Fakri. ¡Oh! Dios mío, qué lindo Saba Fakri. Él igual es más como clasicón. Cantaba como estos estilos más de improvisación vocal, ¿no? No tanto ligado como a la Almeyas, pero muy bonito, muy interesante, muy bonito Saba Fakri. Tienen que conocerlo también, como parte de esa línea. Bueno, se me estaba ocurriendo, les cuento, a ver, público presente, ¿qué opina? Que podemos hacer, David, 4 sesiones, por ejemplo, en enero. Y nos juntamos los viernes, por ejemplo, a las 2:30, igual a esta hora, porque a esta hora yo estoy viva, antes estoy media ahí, durmiendo. La Caro dice que anticuada para su gusto, me encanta. Bueno, que en paz descanse Saba Fakri, el rey del Maguay y el Tarab, sí, Sirio. Podremos hacer entonces 4 episodios en que hablemos de la música. ¿Qué es interesante e importante que las bailarinas conozcan? Y le damos como nombres así concretos de disco. ¿Qué les parece? Pero en Instagram. Y los viernes, para que no se cruce con estos míos, que yo lo voy a seguir haciendo por siempre. Por siempre, no sé, por siempre. Hasta que Mark se le ocurra que se acaba Facebook. Porque todo puede pasar. ¿Te tinca, David? Ya, veamos. Bueno, depende de la hora que tú puedas. Ah, pero a las 2:30 para ti son las 6 de la tarde, po. Está perfecto. ¿O no? Ya. ¿Qué les parece, público presente? Apoyen, digan sí. Ah. Sí, porque yo sé que a veces cuesta igual. Cuesta como, ya, estudiemos música. Sí. ¿Y cómo empezamos? ¿O no? ¡Esto! ¡Yujú! ¡Sí! Ya, bacán. Listo, David. Tenemos, ya. Te escribiré por interno. A las 6 se está arreglando para salir. No, yo creo que va a estar. Sí, dicen, ya, listo, aprobado. Tenemos proyecto verano 2022. Sí, porque es muy importante la música. Y lo hacemos abierto, nada de taller, que no, lo hacemos ahí por live de Instagram. Y así el David se siente conectado con Chile, porque yo creo que debe ser intenso estar allá y como
¿Te querís puro comer una sopaipilla con pebre o no? ¿O no tanto? ¿No? Yo soy súper poco como esta cosa patriótica y nacionalista para nada. No la tengo. Me gusta la cultura popular chilena, pero hay otras cosas que me cargan. No, nada, no me pasa nada. Pero cuando estuve afuera, me acuerdo que estaba en Brasil. ¿Brasil? Sí. O en Argentina, no en Argentina, no me acuerdo. Pero veía noticias de Chile, veía las micros amarillas y me ponía a llorar de nostalgia, imagínense. Y a mí que no me importaba nada, según yo. Me daban ganas de comer negritas, que ahora no se llaman negritas, que se llaman choquitas. Bueno, me dan ganas como de, oh, de cosas que aquí ni nunca pescaba. Qué chistoso. Ya, hola Priscila, qué bueno saber de ti. Ya, listo, armado. Música, acá le vamos a poner un nombre, sí, toda la cuestión. Viernes a las 12:30. O a las 12 puede ser, pues, para que el día alcance. Les vamos contando. En enero 4 sesiones, ¿ya? ¿Les parece? ¡Ay, qué entretenido! Me encanta. Un completo con mayo, poroto con longaniza, ¿viste? Ah, un tocomple ahí, como de la esquina, ¿cierto? O del dominó. Hoy el otro día fui al dominó. ¡Ay, que estoy dispersa hoy día! Pero es que lo paso bien, como que siento que estoy hablando con amigas y amigos. Fui al dominó con una amiga vegana. Y había opción vegana, más encima le dijeron, ¿quiere opción vegana o opción vegetariana? Oye, que estamos... Me gusta cuando pasan esas cosas. Es como diversas. Ya, bueno, nada que ver, me fui por otro lado. Bueno, lo que les quería contar para ir cerrando el tema es que imagínense lo potente, lo masivo, lo poderoso, lo grande, lo amplio y toda la movida que había en estos lugares de entretención. Voy a hablar específicamente de Los Ángeles. En los 70, que se organizó una asociación, un sindicato. Se llamaba Asociación de Bailarinas de Cabaret del Medio Oriente. Imagínense. Y empezaron a luchar, hicieron protestas afuera de los cabarets, de los nightclubs, para exigir condiciones mínimas. Por ejemplo, que la puerta se cerrara con llave del camarín. Exigir ciertos como respeto de horario. Por ejemplo, algunas bailarinas eran madres. Y no sé, les decían, vas a bailar a las 2 de la noche. Y llegaba a las 11 de la noche y bailaba a las 2 de la mañana. Que hubiera más respeto con eso. Que hubiera ciertos parámetros y estándar de aranceles también. Y fíjense que esta asociación sigue existiendo. Y tiene filiales en varios lugares de Estados Unidos. Y se amplió de hecho. Vamos a hacer otro live de las organizaciones, pero eso me lo pidieron, ¿eh? Tiene que ver con lo que estoy hablando, pero eso me lo pidieron. De los sindicatos y las organizaciones como sobre danza oriental. Han existido iniciativas ahí. Soy una chiflada. Sí, la verdad que sí. Mi mente va como más rápido que yo, que mi existencia, que mi esencia. Hola Karen, no te había visto aquí Karen, gracias por comentar. Chulada. ¡Ah! Yo entendí chiflada. Mira, viste que yo no veo muy bien, pues entonces como que a veces adivino lo que dice. ¿Y qué es chulada? ¿De dónde eres? ¿Eres de España? ¿Y qué significa chulada? Ay, explícame que pensé que es chiflada también. También es chiflada. Pero explícame lo que es chulada. Qué entretenido. Bueno, sí que imagínense todo lo potente del contexto. Algo muy bello. ¡Oh, qué lindo! Muchas gracias. Voy a anotar en mi bitácora que hoy me dijeron que era chulada. Ah, eres de México. Ah, pensé que era, no sé, tu apellido me llevó como a España. Y como de chula, que eres chula, como que se dice en España. No sabía que eso se decía en México. Y yo que me creo muy conocedora y amante de la cultura de México, no sabía. Un sol, una preciosura. ¡Ay, me encanta! Que sol, me están puro tirando ánimo aquí. Me están puro subiendo el ánimo. No tienen que subirme el ánimo porque no lo tengo abajo. Es muy raro que yo tenga el ánimo abajo. Muy raro. Tiene que pasar algo muy heavy. Muy heavy, muy. Ya. Muy entretenido. Ven que al final no les conté cosas tan específicas. Pero en realidad lo que quería visibilizar era la importancia de estos lugares. Bueno, y me gustaría que habláramos de los espacios en Chile. Les contaba al principio, se las dejé ahí un poco abierto el tema de mi reconocimiento al NUR.
que me invitó a bailar con ella a un restaurante donde compartimos varias ocasiones, además con su dueña, que es mi vecina, y que es una mujer exquisita, muy amorosa, que es Linda Abu Ghosh, dueña del restaurante Alibaba, por muchos años, que estaba en Purísima con Santa Filomena. Un lugar de verdad muy chiquitito, y bailábamos ahí con la Nuri, la Nuri me invitó a hacer cosas como más, entre comillas, folclóricas, pero otra vez yo las adapté para el escenario. ¡Ah! Me acordé a propósito de Sable, me acordé que bailé con Sable ahí. Y Sable me fui a algunas bailarinas y me acordé de Ansuya. ¿Saben quién era la que propició esta organización, esta asociación gremial, sindicato de bailarinas de cabaret del Medio Oriente? La mamá de Ansuya. Se llamaba Jinian, algo así. Imagínense. Estamos hablando de una historia, ¿ven? A veces uno ve a la gente así nomás y no conoce su tremenda historia. La Brilliant Superstar reunió a gente que tenía una historia muy interesante. Mi favorita es Dondi. La que se vestía de Marilyn Monroe y hacía un solo de tabla así medio ridículo. Para hacer eso tenéis que tener todo claro. Para hacer humor tenéis que tener todo claro. Bueno, con Nur bailamos ahí varias veces en el Alibaba, fue muy interesante. Aprendí mucho. El manejo del público es inigualable hacerlo ahí en un restaurante, con música en vivo más encima. Tocaban algunos chiquillos que siguen tocando hoy. El Osvaldo, por ejemplo, me acuerdo. Que además después nos quedamos conversando de música con la Linda, con los músicos, nos quedamos conversando de música árabe. Aprendí mucho en esos lugares, mucho. Me inspiró, me abrió la mente. Fue muy interesante. Yo bailé solo ahí. Bailé una vez en el Zanzíbar, pero por una fiesta privada que alguien me contrató. Alguien muy exótico. Una persona muy exótica. Pero había muchos lugares donde hubo danza en el Zanzíbar, pero en el Zanzíbar después. De hecho ahí bailaba la Maxine, después la Vicky, Banjara. Como que ahí era un lugar más de tribaleras. La Tamara Plotz también, creo que bailó también ahí. Pero otros, me acuerdo de la Connie Foster, nunca la voy a olvidar. Un saludo para la Connie, siendo mirando, es parte de la historia de la danza oriental en Chile. La Connie Foster bailaba en el Catir, que está como al frente de Alto Las Condes, por ahí. También está la Mirisa, los de Avenida Perú, que era lo Marcayam y la Mirisa. También había harta bailarina ahí. Hubo un momento que había de hecho, chiquillos, les cuento que yo aprendí mucho yendo a ver a bailar a las bailarinas en esos lugares. Como precisamente el manejo, cómo organizaban el show, qué bailaban primero, qué bailaban después, cuándo sacaban a bailar a la gente. Bailaban distintas cosas. Generalmente en estos espectáculos, en estos contextos, además tenéis que armar un show, hay un orden. Y todas tenían un orden específico. En estos nightclubs, de hecho, en San Francisco, por ejemplo, distinto a Nueva York, distinto a Londres, había orden distinto. Por ejemplo, en algunos lugares se bailaba siempre un clásico, en otros no, por ejemplo. Dependiendo de quién era el dueño también, el énfasis que se ponía, dependiendo de la orquesta también, si podían tocarlo. Había lugares donde había cantantes egipcios, donde había estos músicos que habían tocado con Uncle Zoom, obviamente ahí se cantaba clásico, otros lugares no. Había canciones turcas, por ejemplo. En mi caso, bailábamos como cosas bien del Levante. No tan egipcia en realidad. Más adelante me acuerdo que bailé la Islet Hop, pero eso fue ya más adelante. Y también bailé algunos saidis que yo hacía como medios como con sable, así como medio, también como un invento mío. Bueno, pero aprendí mucho en estos restaurantes yendo a ver a las bailarinas. Me acuerdo de la Connie, me acuerdo de la Macarena Palermo, chiquitita, bailando en la Mirisa. Lolita, también un saludo para la vaca. ¿Cómo se llama? Naira, que era mi compañera con la Teresa, también bailaba en uno de estos lugares. Aprendí mucho, de verdad. La Naira, caramba. De verdad, la calle, no sé si me entienden el concepto. La experiencia que te dan estos lugares es inigualable, no es lo mismo que en el teatro. El teatro después te resulta hasta más fácil si pasaste por ahí, por aquí. Porque además, generalmente en estos restaurantes hay público que busca la cultura árabe. Entonces conoce la música, tiene como una aproximación, más o menos. ¿Cierto? Ahora he sabido de otros, me acuerdo, antes de la pandemia, no sé qué estará pasando, del Mese, que es turco,
Ahí estaban tocando los chiquillos de Gosbami, que con el Edu, bailaba la Cami era encimia. Eso supe, fue como lo último que supe. También había un café marroquí que queda en Huelén, en la calle Huelén para el fondo, no me acuerdo cómo se llama, y que ahí también hubo algunas cosas, había bailarinas también, que hacían como unas cosas medio fusionadas también. Así que bueno, no sé qué está pasando ahora, yo creo que hay que retomarlo, pero de verdad era muy interesante, muy entretenido. Quizás quienes entraron a la danza oriental después ya entraron más al mundo de las tardes árabes, de las muestras de alumnas, de los concursos, ¿cierto? Que es más bien todo ligado a un teatro. Las tardes árabes quizás no tanto, pero toda esta movida de los cafés, restaurantes, nightclub fue muy importante en todo el mundo, ¿eh? En Argentina, para que sí. Al-Sham, sí. Al-Sham, sí. No, Al-Sham la tienda, no me acuerdo, pero la que está al frente de la... Como que en Scalabrini y Ortiz está la tienda en un lado y el restaurante al frente. Y bailaron ahí todos. Zaida, Mayada, la Beduina, Sarat, Amir Talebi, todos los de ese tiempo. Sí, sí, me acuerdo de las noches árabes que hacía Paula Carrillo. También la hacía la Javiera, Almaz Danza, también. Al-Shan. Ah, estaba bien, gracias por aclarar, por recordármelo. ¿Y cómo se llama la tienda? No me acuerdo, se me confundió. Bueno, y se me está olvidando uno, súper importante, que estuvo vivo hasta hace poco, que era el Donde Mismo, ¿o no? Muy importante también ahí, para vivir ese espíritu. Y además me gustaba el Donde Mismo, porque el Siad, bueno, y los músicos, el Toco y Sabri, era muy buena onda, muy abierto, muy flexible. Yo hice giro sufi ahí. Fue increíble, el giro sufi. Casi que le botaba los vasos, la comida a la gente con la falda. Pero entretenido, era muy bonito. Muy bonito ese espacio. Me acuerdo que bailaron alumnas mías también, que fue una experiencia inolvidable para ellas. Compartir, tener esa sensación de como de vivir la danza y la música de una manera en comunidad finalmente, porque estar cerquita ahí con la gente compartiendo, celebrando, es más cercano, es más en comunidad. Me parece que también es como recordar y enfatizar el concepto de entretenedora, que me parece que está vilipendiado, está un poco mal visto, pero hay algo muy hermoso en eso, ser entretenedora, en ser el canal para la gente, para que la gente celebre, disfrute, se una, me parece hermoso. De hecho, a raíz de esto que estoy diciendo me acordé de algo. Les voy a pasar unos avisos. Aviso número 1, estoy muy feliz, orgullosa absolutamente, regocijada y agradecida por la invitación que me hizo Marina Barrio Nuevo al congreso teórico de danza y de historia de la danza y la música árabe. A mí me toca exponer el 23 de noviembre, pero es el 23, 24 y 25 de noviembre y es abierto y gratuito. Solo tienen que inscribirse. Yo voy a poner un post donde voy a poner los datos de ella, de su Instagram, donde tienen que inscribirse, el mail y todo. Qué lindo, estoy muy orgullosa. Bueno, y mi ponencia es sobre una discusión sobre el concepto de entretenedora a lo largo del desarrollo de la danza oriental en Egipto y en el mundo. Ahí se los dejo. Son como 8 ponencias. Y está la Tamarín Dalal, hay una ponencia sobre Dabke, sobre tribales, bien diverso, bien interesante. La Caro nos cuenta que en su centro cultural en Antofagasta hicieron un montón de jafla y noche árabe. Sí, me imagino. Con muchos artistas nacionales y música invitados. Qué lindo, qué entrete. En Iquique, la Nadia apareció. Me imagino que, claro, qué maravilloso ese congreso. Hola, Nadia. Sí, estoy muy feliz, me emociona. Claro, yo siempre lo divisaba, lo sabía, pero siempre fue presencial y era en una época en que yo no podía viajar. Estaba como preparando las muestras de alumnas, estaba muy difícil. Yo tenía mucho trabajo cerrando cosas. Pero ahora que online, me calza perfecto y me siento muy honrada de que hayan pensado en mí. De hecho, muchas gracias, Marina, te lo digo aquí públicamente. Así que, y aprovecho para hacer el aviso, les voy a ir contando a medida que se va acercando la fecha. Solo tienen que inscribirse, mandar un mail. Es completamente gratuito. Y con el mail les llega el link para entrar. Por Zoom. Así que, súper. Súper. Sí, qué emoción. Estoy muy contenta. Lo otro que les iba a decir es que yo tengo, varios cursos
A fin de año o en enero por ahí, les voy a hacer una promoción más oficial. De hecho, voy a hacer un live sobre mis alternativas de curso porque va a ser una cosa un poco que voy a tener que explicar porque va a haber muchas opciones. Bueno, el asunto es que uno de mis cursos es el curso de didáctica de la danza, que tiene el objetivo de formar a personas que ya están haciendo o quieren dedicarse a la pedagogía de hacer clases. En ese curso de didáctica de la danza hay una instancia en que yo evalúo clases, le hago una retroalimentación. Entonces hemos decidido, el año pasado ya lo hicimos, ahora lo vamos a hacer de nuevo y decidimos que esa instancia va a ser abierta. Es decir, ellas no me van a mandar una clase que ya han hecho con algún grupo regular, sino que ellas van a hacer una clase especial para que yo la pueda ver y va a ser online. Entonces, en el contexto de mi curso de didáctica va a haber 10 clases completamente abiertas y gratuitas por el Instagram de mis alumnas. Yo voy a subir, las primeras son este viernes, hay 3 este viernes. Hay diversos temas, hay danza del vientre y sexualidad femenina, hay dabke, hay brazos, énfasis en los brazos, hay baladi, hay danza conectada, danza del vientre conectada con las emociones y con otras energías. De verdad está muy amplio. Hay una clase teórica, una ponencia sobre las brujas y la satanización de las reuniones de mujeres que se puede ver como ejemplo en la danza del vientre, muy interesante. Este viernes hay 3 clases. Mira, no tengo aquí la información específica, pero me comprometo a que la voy a subir máximo mañana con el calendario, ¿sí? Con el calendario, pero hay una clase a las 11 que la hace la Jimena Aguilera, porque además en el afiche que voy a subir las plataformas, po. Ahí está la Leslie, por ejemplo, que ella hace una clase. ¿Qué día es tu clase, Leslie? Pásame el aviso al tiro. Concreto, de tu clase de Baladi, de iniciación al Baladi. Ah, muy interesante. Estaré atenta, sí. Algo no nos ha dejado la pandemia, ha sido podernos conectar y aprender de un montón de gente, sí, de cultores. Sí, qué bueno, sí, cierto que entrete. Viernes 12 a las 8, Baladi. Ahí está. Me encanta la amiga que le promociona. Pero yo voy a subir un afichito en que va a tener el nombre del taller, el nombre de quien lo hace, el día, la hora y la plataforma. El nombre de la cuenta en Instagram para que lo puedan ver abierto. Son 10 clases. Y empezamos este viernes y terminan el 28 de noviembre. Así que hay varias opciones. ¿Sí? Hay varias opciones ahí. Ahí está, la Leslie puso el link, el dato más concreto. Así que atentas con eso también. Y bueno, lo último que quiero decir es quiero mandarles de nuevo un amor, un abrazo y un reconocimiento a mis alumnas por estar entregándose a toda la locura que estamos haciendo con la grabación de las obras. Con todos los protocolos, por supuesto. Estamos teniendo sesiones presenciales con las que podemos. Yo este viernes voy a Rancagua. El sábado grabamos en La Vega, que va a ser un momento inolvidable, estoy segura. El domingo grabamos en otro lado, afuera de la iglesia de los Sacramentinos, si nos quieren ir a apoyar. De verdad les quiero agradecer a mis alumnas porque siento que lo que compartió como una idea, una locura, se está transformando en un maravilloso trabajo en equipo, en pura magia. Todas son unas artistas, me parece, como honro de verdad su motivación, su compromiso, las ganas de querer plasmar y hacer carne todo este proceso que hemos tenido online en algo, en una creación concreta. Me parece que es muy bonito, muy valiente, muy osado, muy comprometido. Me parece que las clases online se merecían un proyecto de este tipo. No porque sea online, no es online, no hay muestra. No, me parece que nos merecíamos algo así grande, desafiante. Y está haciendo harto trabajo, yo sé, para todas. A veces ahí se enredan, se abruman, porque yo tengo una idea muy rara a veces y la cambio más encima. Pero están todas súper entregadas, me hace muy feliz. Así que las invitamos a ver el resultado de eso en enero, los estrenos de esas obras que estamos planeando. Son 5 que se basan en historias de mujeres de distintos lugares. Toda la serie se llama Neswa, pero cada capítulo, cada obra tiene la historia de una mujer de algún lugar, ¿cierto? Una mujer gitana, una mujer saharaui, una mujer chilena que trabaja en La Vega. Por eso grabo en La Vega, ¿ven? Así que bueno, quería decir eso públicamente. Hay varias de mis alumnas aquí, la Dani, la Nati, la Leslie, que las he visto pasar por ahí, así que gracias, de verdad.
no podría llevar a cabo y hacer concretar estos sueños y esta idea si no fuera por ustedes. Así que muchas gracias. Y creo que también es un regalo para toda la gente. Un regalo para el mundo. Sí. Les tenía otro aviso, pero se me olvidó. Bueno, no importa, pasé los avisos principales. ¡Ahí está la Dani también! Que ya la Dani de Santiago fue a la quinta región a grabar, imagínense. A ese nivel de compromiso y de locura nos estamos metiendo. El viernes nos encontramos en Rancagua, como les decía, el sábado en La Vega, por si andan por La Vega, ahí como a las 2:30 vamos a estar grabando ahí. El domingo grabamos también. La compañera estará ahí haciéndose bullying, auto-bullying de las preguntas que me han llegado. Pero no importa, yo estoy para eso, para responderles todas sus dudas, porque a la que se le ocurrió esta locura fue a mí. Así que, calladita nomás. Ya, mi gente, van a ser las 2 de la tarde, vayan a gestionar su almuerzo. Un abrazo para todo el mundo, que estén muy bien, disfruten la primavera aquí en Latinoamérica. Casi todo el mundo de Chile y de Latinoamérica, así que disfruten la primavera. El David, no, un abrazo para el David. Quedaste con tarea, David. Qué linda, gracias. Sí, me siento orgullosa de lo que hago. Sí, muy feliz. Muy feliz con todo lo que se me ocurre y que lo pueda concretar. Me siento muy agradecida y privilegiada por poder de verdad concretar estas ideas y sueños. Ya, oye, vamos en el live 87. Ay, ahora llevo la cuenta así. Súper. Te querimos, qué linda. Ya, nos vemos la otra semana. La otra semana vamos a hablar de... vamos a hablar de un tema interesante. Golden Era versus danza de los 60 y 70 en Egipto. ¿Qué cambió? ¿Por qué? Pasen el dato, ¿ya? Nos vemos. Besitos, abrazos, suerte, éxito en todo. Que les vaya muy bien. Abrazo. Chao, chao.